Muy buenos días, periodismo y sociedad nueva vez en el aire. Inicia una nueva semana de labor. Esperamos que ustedes estén todos bien, con mucho positivismo, porque verdaderamente hay cosas pendientes que realizar. El día de hoy lunes, como todo lunes, el doctor Alfredo Polanco está presente con nosotros en temas importantes sobre la salud. Por eso se cambia de nombre y pasamos a hacer periodismo y salud. Doctor Alfredo Polanco, buenos días. Buenos días, Gregory, buenos días a nuestro público. Hoy vamos a continuar conversando sobre un tema bastante importante. Agosto es en República Dominicana el mes internacional de la lucha contra la diabetes. Es importantísimo, tenemos muchas actividades, por ejemplo, en un centro de salud muy importante de diabetes que es el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, INDE. Este hospital actualmente está cumpliendo 50 aniversarios. O sea, el Hospital de la Diabetes está cumpliendo 50 años de fundado y es el principal centro de diagnóstico, tratamiento de diabetes a nivel mundial. O sea, que es bastante importante para nosotros esta situación. Y tenemos que hablar de cifras importante sobre diabetes. La diabetes es una enfermedad bastante frecuente en República Dominicana y frecuente. Aproximadamente en República Dominicana el 13% de la población diabética, según estudios realizados por el Instituto Nacional de la Diabetes y la Universidad Iberoamericana en el año 2017. A nivel mundial, las cifras se parecen bastante, es decir, aproximadamente un 12% de la población tiene la condición de la diabetes. En el 2020, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, 537 millones de pacientes diabéticos. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema de la diabetes? Que aproximadamente el 30 a 40% de los pacientes diabéticos no diagnostican. Es diabético, no sabe que es diabético y entonces ahí vienen los problemas, porque si usted conoce de que padece una enfermedad, pues usted no va a tener un tratamiento porque desconoce su enfermedad. Con respecto a los pacientes diabéticos que saben su condición de diabetes, entre el 50 al 60% de los pacientes diabéticos no tienen un control metabólico adecuado. Es decir, están diagnosticados como diabéticos, pero por diferentes situaciones, tanto situaciones económicas, situaciones de poco acceso a lo que es un especialista en diabetes, pobreza, etcétera, no cumplen con un tratamiento adecuado para esta condición que es la diabetes y por tanto están descompensados médicamente. De manera que podemos decir que el 90% de los pacientes diabéticos no tienen un tratamiento adecuado. ¿Dónde está el Doctor, problema? ¿Qué ocurre con exacto. esta situación? Sí, precisamente, doctor. ¿Por qué no están bien tratados? ¿Es una deficiencia, una responsabilidad del paciente o hay algo independientemente de la persona que tenga la diabetes que provoca que la atención no sea la debida? Hay diferentes situaciones. Por ejemplo, tenemos situaciones económicas.
tenemos otra situación importante y es el poco acceso a toda la población o a la mayoría o a una gran parte de la población a centros de salud con especialistas adecuados para el manejo de la diabetes. Por ejemplo, endocrinólogos, diabetólogos, médicos internistas, etcétera, pero básicamente de diabetólogos y endocrinólogos. Pero lo más importante es la falta de recursos económicos para el manejo de la diabetes. Por ejemplo, un paciente diabético es un paciente que además de ser diabético, tiene otras patologías, tiene otras enfermedades. Generalmente el paciente diabético es también hipertenso. Entonces, un paciente que tiene que utilizar manejo tanto para la diabetes como para la hipertensión arterial. Entonces, implica el gasto de recursos económicos. El paciente diabético necesita un chequeo periódico de enfermedad de su patología. Por ejemplo, es un paciente que tiene que evaluarse por lo menos cada 3 meses y cada vez que el paciente acude al análisis pertinente que le han indicado para ver su control de su enfermedad. Muchas veces esos son los recursos para los estudios de los análisis, colesterol, triglicéridos, glicemia, hemoglobina glicosilada, y ese paciente acude incompleto a donde el especialista. Y esto trae como consecuencia que el paciente no esté controlado. Entonces estamos en una situación económica. ¿Cuáles implicaciones clínicas traen las situaciones económicas? Que ese paciente va a tener complicaciones crónicas de la diabetes. Es decir, mientras yo, como diabético, estoy descompensado metabólicamente, voy a tener un efecto contrario. Por ejemplo, van a dañarse mis órganos, como el corazón, y voy a tener el problema cardiovascular del paciente diabético. Voy a tener problemas de los riñones, que es la nefropatía diabética. Voy a tener problemas de los ojos, que es la ceguera por retinopatía diabética. Y voy a tener, entre otras situaciones clínicas, la neuropatía diabética. De ahí que usted va a ver que la mayoría o muchos de los pacientes que están amputados no es secundario a accidentes de tránsito, a pesar de que estamos en República Dominicana. Una gran cantidad de esos pacientes que tienen amputaciones, la causa es la diabetes, esa neuropatía diabética. Doctor, Los pacientes que... Sí. En ese mismo aspecto, usted está indicando las consecuencias directas, inmediatas de personas que sufren diabetes, muchas de ellas con estas características que usted Sí. indica. Ahora bien, eh, uno es testigo de personas que durante muchos años tienen diabetes y tienen, se puede decir, un control de vida prácticamente normal, que a menos que uno esté enterado que esa persona es diabética, uno nunca sospecharía que tiene este padecimiento, empezando por el indicativo principal. Hay personas que tienen diabetes que lo único que hacen es ingerir medicamentos, pastillas. Sin embargo, hay otras que tienen que inyectarse 1, 2 veces al día. Y qué hablar, y ni qué hablar de la parte donde hay personas que llegan hasta amputaciones de miembros, otras cruzan a ser hipertensas, como usted indica, tener problemas en los riñones. Entonces, ¿por qué esa diferencia tan marcada en personas que hacen ese tránsito prácticamente sin muchos inconvenientes, y por el lado opuesto hay otros que verdaderamente es una odisea padecer diabetes?
Lamento mucho que el doctor Polanco haya tenido inconvenientes con su transmisión. Aparentemente, o evidentemente, no pudo escuchar la pregunta en su extensión, y ojalá que él pueda, pues, de manera precisa, como lo ha hecho en otras ocasiones, reconectar con su conexión y seguir tratando este tema que tiene que ver con la salud y que es tan importante como las personas que sufren de diabetes. Mientras tanto, vamos a aprovechar Control Master, vamos a hacer la primera pausa comercial mientras el doctor Alfredo Polanco se reconecta. Bien, lamentablemente ha habido inconvenientes con el doctor Alfredo Polanco para que pueda reconectarse nueva vez. Y lamentamos mucho esta situación porque el tema que ha venido tratando hoy día, el de la diabetes, es, como él lo indica, muy alta la incidencia de esta patología en República Dominicana, donde alrededor de un 14% de la población padece de diabetes. El doctor Alfredo Polanco también indicaba que no dista mucho esta estadística del nivel internacional, que es 13%. Imagínense, más de 500 millones de personas son diabéticos. Son números que aterrorizan y atemorizan. Y esa parte donde nos quedamos, pienso que el doctor ya está conectado. De la esta parte donde padece de diabetes. El doctor Alfredo Polanco también indicaba que no dista mucho esta estadística del nivel internacional, que es 13%. Imagínense, más de 500 millones de personas son números que aterrorizan y avisan. Donde nos quedamos, doctor. Esta parte, doctora, no sé si extensión, mi pregunta es repetírsela. ¿Me escucha, doctor? Sí, perfectamente. Ahora yo quiero saber si usted me está escuchando. Me escucha, doctor. La pregunta antes de que interrumpiera la con. ¿Usted la escuchó? ¿Me está escuchando? Sí, claro que escuchamos bien la pregunta. Tenemos un inconveniente aquí. No sé qué es lo que está pasando con la transmisión, pero sí está claro que hay múltiples causas por las cuales los pacientes diabéticos están descompensados, y nosotros hemos hablado básicamente que hay factores económicos que inciden en que un paciente esté descompensado. Por ejemplo, muchos pacientes no tienen acceso a la gran cantidad de medicamentos que requiere un paciente diabético. Por ejemplo, los pacientes diabéticos requieren altas dosis de insulina en muchas ocasiones. En ocasiones requieren medicamentos antidiabéticos orales. Hay ocasiones en que el paciente también, como es diabético, también es hipertenso. Entonces ese paciente necesita un medicamento para el manejo de la hipertensión. Entonces, ¿qué es lo que hace un paciente? Que muchas veces hay un medicamento que no lo compra precisamente porque dice, bueno, tal medicamento yo puedo comprarlo, pero no puedo comprar todos los medicamentos, y eso trae como consecuencia que el paciente esté descompensado metabólicamente. Entonces, por eso que nosotros tenemos que aproximadamente entre el 40 al 70% de los pacientes diabéticos están descompensados metabólicamente. Y eso es un problema, como dijimos anteriormente, porque los pacientes van a tener esas complicaciones crónicas, como es la nefropatía, la retinopatía, la neuropatía, etcétera. El paciente va a tener ceguera, va a tener insuficiencia renal crónica, va a tener amputaciones. Sin embargo, ese paciente que tiene todos los recursos económicos y que tiene acceso a los medicamentos, es un paciente que generalmente le va bien, tiene pocas complicaciones de la diabetes. Y nosotros tenemos el caso de pacientes que tienen 30, 35 años, 40 años, siendo diabéticos, y están completamente bien, completamente sin ninguna o mínimas complicaciones. De ahí que la importancia
de que un paciente diabético utilice todos sus medicamentos de manera adecuada, eso va en beneficio para una calidad de vida de ese paciente. Pregunta. Sin embargo, doctor, como testigo, pienso que a otras personas le toca lo mismo. Y era básicamente el contenido de mi pregunta antes de irnos a la interrupción de la conexión. Hay personas que tienen el problema económico resuelto, que no es un inconveniente, Sí. inclusive personas que yo conozco, he conocido, que tienen una diabetes cruenta, que no es por situaciones económicas. Personas que se inyectan, que son educadas en el comportamiento de lo que tienen que hacer con su padecer de salud, que cumplen con todos los requisitos y tienen que inyectarse. Entonces, esa es la diferencia que motiva mi inquietud de por qué unos tienen tantos padecimientos colaterales y otros transitan el proceso de su diabetes sin mayores interrupciones e inconvenientes. Sí, muy interesante esa pregunta, Gregory. Una pregunta de medicina, de verdad, una pregunta bastante importante. Ocurre que hay factores importantísimos en la patogénesis de muchas enfermedades y es el factor que nosotros lamentablemente no podemos quitar. ¿Cuál es? El factor genético. Es un factor bastante importante, factor de etnia, factor de raza. Por ejemplo, pacientes de raza negra, generalmente, por ejemplo, en la República Dominicana todos somos negros, tienen más predisposición a complicaciones como la insuficiencia renal crónica. Factores genéticos, el factor genético es preponderante. Por ejemplo, cuando yo tengo a un paciente que su padre o su madre estuvieron en diálisis, ya ese paciente tiene mucho más posibilidades de hacer una nefropatía diabética que ese paciente que ni su padre ni su madre tuvieron una enfermedad renal. O sea que el factor genético es preponderante. Y esa pregunta es bastante importante por el hecho de que, por ejemplo, muchos pacientes nos preguntan a nosotros, pero doctor, apenas tengo 10 años siendo diabético, uso todo. Sin embargo, mire, ya estoy en diálisis. Y mi vecino, que es diabético y tiene 20 años siendo diabético y casi no tiene recursos económicos, no tiene complicaciones crónicas. O sea, hay un factor que nosotros no podemos incidir, que es el factor genético. Y la genética está en todas partes. O sea, es una herencia. La genética, nosotros no nos podemos quitar de eso, porque si soy hijo de mi padre y mi padre tuvo nefropatía diabética, murió de problemas renales, soy hijo de mi madre y mi madre también tuvo los problemas renales, ya yo tengo 4 veces más posibilidades de hacer una nefropatía diabética que si ninguno de mis padres tuviera problemas renales. Entonces es bastante importante, igual que la ceguera, te ves pacientes que apenas con 5 años o 10 años siendo diabéticos ya presentan ceguera. O sea que hay datos bastante importantes que nosotros podemos discutir, que muchas veces las personas se hacen todas esas preguntas. Pero bueno. En el, en el caso de los hombres, su función orgánica de la parte viril, ¿todo hombre con diabetes es afectado o un porcentaje determinado? Sí, muy interesante este dato. Por ejemplo, por el hecho de ya usted ser diabético. La diabetes es una enfermedad que daña la micro y la macrovasculatura, o sea, me daña los vasos sanguíneos. Entonces, debemos de tomar en cuenta que nuestro sistema Los, viril los vasos sanguíneos a nivel general del cuerpo. a nivel general, entonces, ¿de qué depende una buena erección? Una buena erección depende de una buena circulación. Entonces, si tenemos a un paciente diabético con una circulación alterada, ese paciente no va a tener una buena erección. De manera que una de las principales complicaciones que van a tener todos los pacientes o la mayoría de pacientes diabéticos es la impotencia sexual. Si ese paciente va a tener impotencia sexual, de hecho, ese es un tema que nosotros pocas veces
el paciente se atreve a tocar con nosotros. ¿Por qué? Porque el médico mismo, sobre todo la mayoría de los médicos son del sexo femenino, pues prácticamente no consideran esto como un problema. Y verdaderamente que sí. Por eso cuando nosotros tenemos a un hombre, está loco porque nosotros le toquemos el punto de la virilidad. Inclusive hemos tenido muchas consultas donde la esposa acude con el paciente y le dice, doctor, yo quiero, pues yo me estoy quedando sin marido y mi marido lo que tiene son 35 años. Vamos a ver qué es lo que está pasando, porque el hombre muchas veces no se atreve a tocar ese punto. Y ahí nosotros, como médicos, porque el médico es el responsable, el encargado de dar las orientaciones y dar una terapia adecuada para evitar ese divorcio. Hay medicamentos para todo. Entonces nosotros como médicos no podemos dejar a ese paciente con ese problema de impotencia sexual sin hacer una intervención adecuada. La primera intervención que vamos a hacer es el control metabólico de la diabetes. Por ejemplo, cuando usted ve a ese paciente que es impotente y entonces usted le hace la glicemia, ese azúcar en sangre está en 300, en 400, no va a tener una buena virilidad. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es controlar esa diabetes que no se va a controlar de hoy para mañana. Para usted controlar a un paciente metabólicamente, tardan semanas y meses. Y es por eso lo que decía hace un momentito, que nosotros a todos los pacientes le hacemos reajustes de sus medicamentos, sea la insulina, sea el medicamento antidiabético oral, sea el medicamento de la presión. Y luego en una cita subsiguiente, sea un mes después, sea 3 meses después, nosotros siempre decimos al paciente, mire, le prescribimos los análisis para ver cómo está ese paciente metabólicamente. Y hay pacientes que, y nótese que como tenemos un programa que se ve bastante, cuando su médico le citó para una próxima ocasión, usted tiene que llevarle los análisis a ese médico, porque a veces llega el paciente con las manos vacías. Yo digo, no, pero yo quiero ver cómo está tu glicemia, yo quiero ver cómo está tu hemoglobina glicosilada, yo quiero ver cómo está tu colesterol y tus triglicéridos, yo quiero ver cómo está tu hemograma. O sea que es bastante importante que ese paciente cuando acuda al control con ese médico especialista, con ese diabetólogo, endocrinólogo, que le lleve esos análisis que le indicaron, por Dios. Muchas veces, y por eso ahí viene el factor económico, doctor, no tengo recursos económicos para hacerme todos esos análisis. Entonces, ¿cómo yo como médico voy a saber si metabólicamente usted está controlado? ¿Por una glicemia que yo le haga en el hospital? No. Esa glicemia que yo le hice en el hospital al paciente, eso solamente me dice a mí cómo tiene azúcar ahora, en este momento. Pero los demás análisis, el colesterol, los triglicéridos, la hemoglobina glucosilada, me va a decir cómo han estado los niveles de azúcar en los últimos 3 meses. Por ejemplo, hay pacientes que los 3 días antes de ir a la consulta del diabetólogo, lleva un tratamiento muy estricto y llegaron ese día con una glicemia controlada. Pero cuando nosotros vemos el análisis... Para dar buena impresión al médico. Para dar buena impresión, pero cuando vemos la hemoglobina glicosilada que está en 12 o en 14, nosotros ahí decimos, pero mira, tú estás descontrolado metabólicamente. No, doctor. Entonces, tenemos las maneras, la forma de cómo nosotros evaluar a ese paciente y saber si en los últimos meses ese paciente está controlado. Mire, hablando de controles, es interesante por cultura lo que le voy y conocimiento y por supuesto a las personas que tienen esta situación. Cuando un paciente está controlado, que se monitorea, entiendo que el monitoreo del nivel de hemoglobina tiene que ser diario, saber en cuánto está, doctor, si en 100, 120, ¿es diario? Depende. Por ejemplo, un paciente no tiene por qué estar pinchándose todos los días para ver cómo está la glicemia. Por ejemplo, nosotros sí le decimos al paciente que llega descontrolado
tiene que hacerte un automonitoreo durante una semana y yo en esa semana Ya. luego tráeme los niveles y nosotros vemos cómo está el paciente. Bien. Una vez Entonces, el paciente nos lleva a este automonitoreo, nosotros vemos si tenemos que hacerle un reajuste de los medicamentos. O sea, es para eso el automonitoreo, pero no necesariamente un paciente tiene que pincharse 3 y 4 veces al día durante todos los días. bueno, yo quiero partir de la hipótesis de la figura de un paciente que tenga una diabetes controlada, que cuando se monitoree, sea diario, interdiario, eh, indique que sus niveles de hemoglobina están en parámetros normales, controlados. Cuando es así y se mantiene en el tiempo, que yo, 15 días, un mes, que el paciente tiene una diabetes que no le da mayores inconvenientes, la medicación que ustedes le han prescrito a ese paciente se puede reducir. No, y no hemoglobina, como No, usted dice, la glicemia, ¿cómo? glicemia, nivel de Perdón, azúcar en perdón, sangre. dice. Ok, entonces la Sí, es, hemoglobina es algo diferente, es relacionado con la sangre, pero diferente. es diferente, la hemoglobina es diferente. Son los Ya, niveles de glicemia. azúcar en sangre. Ok, Entre ok, la 80 glicemia. en ayunas. Sí, el paciente diabético, glicemia entre 80 y 130 milímetros de mercurio, esos son los valores que debe de mantener un paciente. Muy por el contrario, cuando ese paciente tiene niveles de glicemia controlados, eso es un éxito. Nosotros le aplaudimos y le decimos excelente y le ponemos la carita feliz, como decimos. ¿Por qué? Eso es lo que nos dice a nosotros que ese paciente tiene que seguir con ese tratamiento. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Y muy importante esa intervención suya, que nosotros en ocasiones tenemos a pacientes que siempre que van a la consulta tienen la glicemia controlada, tienen la presión controlada. Y el paciente cuando sale del consultorio, si el médico no lo ha orientado adecuadamente, ¿qué dice el paciente o qué piensa el paciente? Bueno, estoy controlado de la glicemia, estoy controlado de la presión, pues ¿para qué estos medicamentos? Y el paciente va dejando los medicamentos para la diabetes, para la hipertensión. ¿Y qué ocurre? Que entonces en el próximo trimestre, cuando acuda ese paciente a evaluarse con el médico, va a tener una presión descontrolada, va a tener una Yo, diabetes yo, descompensada, que va a ser mucho más difícil la intervención ya. que como estaba anteriormente. Entonces, por eso Mire, nosotros exhortamos a los pacientes a, si están controlados, para continuar controlado, usted tiene que continuar con su medicación. Usted no tiene por nada del mundo que dejar su medicación. Si está controlado es porque está usando sus medicamentos que le prescribió el médico. Entonces, eso es lo más en el importante de todo caso, esto. el caso que yo le presentaba como suposición, con un escenario hipotético, era el del diabético para reducirle su nivel de medicación, no detenerla, porque la diabetes no se cura, sino reducir, si Sí. estaba controlado, reducir gradualmente. Yo hablaba de reducción, no de dejarlo nunca. Sí, no, pero tampoco. Está controlado y usted se controla con esa dosis de insulina. Está controlado de la presión y usted se controla con esos medicamentos antihipertensivos. Si usted los reduce, se va a descontrolar. Y bastante importante eso, porque en el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, en el INDEN, que se reciben diariamente alrededor de 400 a 600 personas, nosotros tenemos que estar luchando con esa situación. O sea, que esa es una situación bastante eh, eh, calamitosa. En el caso de los jovencitos, 5, 6, 10 años, que inicien un proceso de necesidad de insulina, a partir de su desarrollo, ¿qué va a suceder o cuál es el comportamiento? ¿Se, se mantienen esas situaciones Bien, cuando hay una temprana edad? bien. Hay dos tipos de diabetes que no dijimos al principio. El diabético tipo uno y el diabético tipo 2. El diabético tipo uno es aquel que no produce absolutamente nada de insulina. Generalmente el niño. Ese paciente tiene que usar insulina de por vida. El diabético tipo 2, generalmente el adulto, pero que ahora mismo se ven muchos niños con diabetes tipo 2, ese paciente produce insulina.
ese paciente tiene reserva de insulina, pero es de mala calidad. Por eso generalmente se maneja con pastillas. Pero ese paciente se va a agotar la cantidad de insulina. Usted va a ver que después de varios años de ser diabético, ese paciente ya va a requerir insulina. O sea que esta situación, pero ese niño que inició con insulina y que es diabético tipo 1 va a continuar de por vida utilizando la insulina. Es una condición, por eso nosotros no le decimos enfermedad, decimos simplemente la diabetes o simplemente no, es una condición con la cual el paciente puede vivir toda su vida. Y cuando ya un adulto eh, tiene la situación de diabético, sea que venga desde niño o que lo haya adquirido, qué sé yo, a partir de los 20, 30, 40 años y tiene descendencia, sus hijos tienen mayor probabilidad de diabetes. Sí, hay un factor genético bastante importante, o sea, por eso decimos, en la diabetes tipo 2 el factor más importante es el factor ambiental, la obesidad, el sedentarismo, dos factores importantes. Aunado esto al factor genético. Cuando esos tres factores se unen, ya tenemos a un paciente diabético. O sea que es bastante importante tomar en cuenta eso. Y por eso es que nosotros en este mes de agosto en el Hospital de la Diabetes estamos haciendo hincapié en las orientaciones a la población sobre las causas, las consecuencias y la prevención de lo que es la diabetes en sentido general, tanto diabetes tipo 1 como tipo 2 y la diabetes gestacional. Los médicos, hace, vamos a poner, 30 años atrás, a hoy día, ustedes tienen mejores herramientas, más eficaces para ayudar al paciente diabético. Claro, sobre todo en los últimos 7 u 8 años han surgido una serie de medicamentos bastante adecuados para el paciente diabético, sobre todo el diabético tipo 2, que representa más del 90% de todos los casos de diabetes. O sea que cada día se van agregando nuevas modalidades terapéuticas para el paciente diabético. O sea que es algo bueno para nosotros y por eso nosotros siempre estimulamos al paciente diabético a que acuda a su consulta, a que precisamente le haga esas preguntas al facultativo. Doctor, ¿qué otro medicamento usted cree que me podrían agregar para yo mejorar mi condición? O sea, cada día hay nuevos medicamentos y actualmente, sobre todo para el diabético tipo 2, hay nuevos medicamentos que apenas tienen unos 7 u 8 años y que son algunas pastillas, tabletas que previenen lo que es los problemas cardíacos en el paciente diabético, los problemas renales en el paciente diabético, de manera que tenemos muchos avances en el mundo y República Dominicana no es la excepción. Finalmente, en la parte de la diabetes, porque quiero que usted le dedique unas cuantas palabras al Instituto de la Diabetes por sus 50 Sí, años, vamos a pero dedicar sí. Perdón, sí, en ese hágame la aspecto, pregunta. en ese aspecto de la patología, en el mundo científico, se toma hacia afuera o informaciones que usted tenga de posibilidad que pueda en algún momento, en un futuro cercano o quizás a mayor tiempo que el mediano por venir, eliminar la diabetes completamente. No hay estudios, porque la diabetes, por ejemplo, se produce por una alteración en la secreción de insulina. El páncreas es el órgano endocrino encargado de producir la insulina. Entonces, un paciente diabético tipo 1 no produce insulina, el diabético tipo 2 es el paciente diabético que produce insulina, pero de mala calidad. Entonces, no hay manera de que exista algo que pueda evitar que en algún día, en un momento, se cure la diabetes. O sea que, lamentablemente no, pero cada día el paciente con diabetes puede vivir mucho más tiempo. Y vive mucho más tiempo, sobre todo, doctor, cuando hay instituciones como el Instituto de la Diabetes, el Instituto de Diabetes, donde usted es el director de nefrología. Cumplen en estos momentos 50 años. Díganos algo, ¿cómo están ustedes de alegres y qué compromisos Bien, tienen para continuar expandiéndose? bien, vamos a decir las palabras finales, pues tenemos otros compromisos. Nuestro hospital, el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición,
cumple actualmente ahora 50 años de fundado, haciendo una labor bastante altruista con todas las especialidades que usted puede imaginarse, todas las complicaciones que tiene la diabetes, nosotros tenemos todas las especialidades. Es un centro con tecnología de punta, de alta calidad, a pesar de tener una infraestructura que cualquiera que lo ve no piensa que tiene la gran cantidad de especialistas que nosotros tenemos, pues nosotros tenemos esa gran cantidad de especialistas. Usted puede consultar con un cardiólogo, con un endocrinólogo, con un diabetólogo, con un nefrólogo, odontólogo, oftalmólogo, etcétera, a un costo mínimo. O sea que todas las personas no tengan miedo, pueden ir a nuestro hospital y usted va a ser atendido por un especialista de alta calidad, a un precio mínimo, y también tenemos un departamento, una farmacia donde los medicamentos se pueden adquirir a un menor costo. O sea que en buena hora para nuestro querido Hospital Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición. Nos unimos a este regocijo y nuestro respeto a esa institución y a todas las personas que, como usted, componen el staff profesional y de apoyo que verdaderamente hace que tenga tan buena imagen y tan buena referencia el Instituto Nacional de Diabetes y Endocrinología. Hasta el próximo lunes, doctor Polanco. Muchas gracias. Hasta la próxima, Gregory. Nos vemos a nuestro público. Bye. Bien, vamos a hacer una pausa. En breve retornamos con la parte final de Periodismo y Sociedad.